¿Qué es impregnación al vacío, BPI? Por sus siglas en inglés, Vacuum Pressure Impregnation, es un proceso que utiliza el vacío y la presión para sellar completamente los materiales porosos con resina o barniz, también conocido como un tipo de recondicionamiento de motores eléctricos, y se utiliza para la variedad de componentes eléctricos como estatores, inducidos, rotores de alto voltaje, para rellenar huecos y lograr una impregnación sin vacíos. ¿Dónde se aplica este proceso BPI? Bueno, como lo mencioné anteriormente, este proceso se aplica principalmente en rotores o armaduras, tal como vemos en la imagen del lado izquierdo, o en estatores o campos, como se ve en la mano derecha, de motores eléctricos. Etapas del proceso. Dentro de este proceso del BPI tenemos 6 subprocesos, los cuales detallaremos a continuación, teniendo como primer proceso el precalentamiento, lo cual implica que se inserte el componente equipo al horno a una temperatura aproximadamente entre 40 y 45 grados centígrados para que pueda agarrar bien el barniz sobre la superficie de este. Asimismo, va a retirar de cierta manera la humedad presente. Como segunda etapa tenemos la aspiración en seco, que implica básicamente la eliminación de todo el aire húmedo que se encuentra dentro de la cámara, aplicando el vacío, llegando este a más o menos a menos 30 psi. Como tercer paso tenemos la presentación. En la presentación es el ingreso de la resina dentro del cilindro donde se encuentra el componente a barnizar hasta que llene una altura adecuada de lo que se quiera barnizar. Posteriormente tenemos la etapa de aspiración húmeda. En esta etapa se libera el vacío que se encuentra presente para posteriormente ingresar presión dentro de la cámara hasta llegar a una presión aproximadamente hasta 90 psi dentro de esta. Como quinto paso tenemos el drenaje. Pasado un tiempo después del cuarto paso de la aspiración húmeda, ya que esa presión tiene que estar presente por un determinado tiempo para que pueda sellar y liberar todos los espacios vacíos. Y en esta etapa de drenaje se inicia la descarga de la resina o del barniz de la cámara, para asimismo pasar a la última etapa, que es la curación, que básicamente es el endurecimiento de la cubierta de barniz del componente, y este va a ser básicamente ingresándolo hacia el horno a una temperatura aproximada de 170 grados centígrados durante unas 12 horas. Como podemos ver en el cuadro, la imagen referencial, como primera imagen tenemos la aplicación de un vacío. Posteriormente tenemos la alimentación del cilindro y a continuación tenemos el ingreso de la presión dentro de la cámara. Esta presión, como se ve en las imágenes, va a hacer que penetre hasta el fondo y saque la última gota de aire o burbujas que se encuentran dentro del componente, y después se pasa a la etapa de vaciado de esta cámara, donde se encuentra el componente ya solidificado y sin ninguna gota de aire por dentro. Para concluir el tema tenemos las ventajas del BPI. Como primera ventaja tenemos la protección contra condiciones hostiles como agua, polvo, calor, etc. Las cuales son unas condiciones que principalmente afectan a cualquier equipo o componente eléctrico dentro de cualquier proceso. Como segunda ventaja tenemos una mayor fuerza de bobinado, ya que al adherirse en su etapa final el barniz, va a permitir que se solidifique de una manera que pueda resistir a vibraciones y condiciones expuestas en trabajo normal. Como tercer ventaja tenemos que es práctico en términos de costo, es decir, al realizarse este mantenimiento podemos alargar la vida útil del componente, lo cual nos facilita en temas de mantenimiento
la compra quizá de equipos en caso que no se utilice este proceso, ya que se descartarían los que, los que no se consideren dentro de este proceso. Como cuarto punto tenemos el aseguramiento de la calidad del mantenimiento. De por sí el barnizado al vacío no nos va a brindar una garantía propia en el equipo que se va a trabajar, ya que no va a permitir que en un periodo de tiempo puedan existir algún tipo de inconvenientes en el equipo barnizado. Como último punto tenemos la garantía de la seguridad en el proceso. No solo garantiza la seguridad para el componente, sino también para el trabajador, ya que estos equipos son hechos en fábrica, diseñados especialmente para que puedan trabajar en condiciones de baja presión y muy alta presión, y de esta manera se asegura tanto el proceso para el trabajador en su seguridad como para el equipo en su confiabilidad. Gracias.